Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional A Solas con Dios en esta serie del mes Discipulado Transformador. Yo quiero invitarte que vayas conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 2 al versículo número 5. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana yo quiero que juntos podamos hablar de la característica de un falso maestro, características de un apóstata, pero una persona que ya no solamente lo es, sino que está enseñando el error, está enseñando la mentira. Y pensando en eso es que tú y yo debemos de hablar de este tema, y en el discipulado transformador, así como hemos hablado de modelos, de ejemplos muy buenos que encontramos en la escritura de diferentes atributos, de diferentes maneras de hacer, de pensar y muchas cosas más. Así debemos de hablar también de aquellos malos ejemplos. Así también tú y yo debemos de hablar de esas características que distinguen a un falso maestro de uno verdadero. Y sabes, es importantísimo porque en el discipulado transformador debemos de cultivar discernimiento. Tanto la persona que transmite el discipulado, vida y habla acerca de todas estas cosas, no debe de descuidar el discernimiento en el discipulado. Específicamente en estas características que la Biblia describe acerca de un falso maestro, de aquel que busca que muchos más sean apóstatas de la fe. Y dice la escritura ahí en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. La primera característica que podemos ver ahí es que un falso maestro es una persona hipócrita. Y un hipócrita, según en tiempos bíblicos, una persona que era hipócrita era una persona, como el mismo término lo dice, un actor. Era una persona que usaba una máscara, una persona que actuaba, que copiaba, que daba a conocer una personalidad, una apariencia que no era la propia de esa persona. Y sin duda en la hipocresía debemos de entender que no todas aquellas personas que son aparentemente agradables, elocuentes, simpáticos, personas que hablan bonito, personas que tienen mucha educación, o personas que gritan, o personas que hacen algo parecido a lo que se debe de hacer, pero que al final eso se convierte en una máscara, se convierte en una hipocresía. Tú tienes que entender que un falso maestro no va a tener la etiqueta, no va a andar con un cartel, sino que él se va a vestir de una persona santa, de una persona que habla bien, y es ahí donde solamente una persona que tiene el discernimiento, donde el discernimiento, una persona que anda en el Espíritu Santo, una persona que lee la palabra, una persona que está en oración, va a poder discernir a estas personas. Y en la iglesia se necesita uno más que puedan tener ese don, que puedan ejercer su don, para que puedan proteger a la iglesia de lobos rapaces, de personas hipócritas, de personas que buscan dañar la iglesia del Señor, buscan dañar tu familia, buscan dañar tu vida espiritual. Entonces dice la Biblia que aparte de ser hipócritas, tienen cauterizada la conciencia, tienen prisionera su conciencia. En otras palabras, no se van a tocar el corazón para poder traer al error a otras personas, se van a deleitar. Son personas crueles e impías, son personas duras, son personas frías que aunque tienen una apariencia o aunque ponen una cara, pero al final su conciencia está prisionera, su conciencia está cauterizada. Y sin duda el propósito de estas personas es transmitir, es poder traer a otros a esas ataduras que son el error. Y en medio de todo eso no solamente tiene que ver con una conciencia cauterizada, con hipocresía, sino que también prohíben cosas que lo hablan con una seguridad que son erróneas cuando Dios ya las ha establecido. Dice la Biblia ahí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Sabes, querido hermano y querida hermana, entre esas falsas doctrinas, entre esos falsos errores, encontramos dos aquí que hasta el día de hoy siguen siendo debatibles. Y hoy muchas personas han abrazado estas doctrinas, han abrazado estas mentiras, como lo es el prohibirse casar.
Y en cuanto al matrimonio, en cuanto al casarse, vemos a muchos jóvenes, muchas señoritas que ya no están soñando en casarse. Prefiere tener una relación inmoral, prefiere tener una relación pasajera, prefiere tener un momento de placer sexual, prefiere tener un momento de infidelidad. Y nadie quiere compromisos, todos quieren una vida relajada, una vida light, una vida que no tiene compromisos, que no honra a Dios, que se honran a ellos mismos, que en realidad buscan deleitarse a ellos mismos sin importar qué piensa Dios o qué no piensa Dios. Entonces, pensando en eso, tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con el matrimonio. Estas personas desleales no son un ejemplo en eso, ni mucho menos transmiten esas verdades. Y cuando hablamos de pensar en evitar alimentos, están más enfatizadas en la liturgia, están más enfatizadas en lo tradicional, en el legalismo, en vez de la libertad en Cristo, en el legalismo en vez de la vida que Cristo ofrece. Así que, querido hermano y querida hermana, recuerda por favor esto. Tienes que tener discernimiento en cuanto a las características de estos falsos maestros. Que el Señor te bendiga en este día.